es de la prédica 144, titulada La genética y la epigenética, con nuestra hermana Beatriz Ortega. Hermana Beatriz, el tiempo es tuyo. Adelante. Bien, hermanos, un saludo una vez más. Vamos a entonces adentrarnos a la temática de esta hora. Como bien se ha dado el título del tema de esta noche es la genética y la epigenética, y pues vamos a ir directamente a las Sagradas Escrituras en el libro del Salmo, capítulo 119, verso 73. Es un texto muy hermoso, muy maravilloso. Hablando, el salmista David dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Probablemente este texto se está refiriendo a nuestro Dios como Dios creador. Las manos de Dios nos hacen y nos forman. Ahora vamos a ir al Salmo, capítulo 139, versículos 15 y 16. Ese Dios creador vuelve a hablar a través del salmista David y dice el verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. El verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estos dos textos, hermanos, habla el Dios creador que nos crea con sus propias manos, nos hacen, nos forman, nos modelan. Y dice algo que me llama la atención de los versículos, del versículo 16, dice que hay un libro, y en ese libro están escritas todas las partes que componen el cuerpo humano. Y cuando Dios empieza a modelar y a formar al ser humano, dice, no faltó ninguna de ellas, de eso que estaba escrito ahí en ese libro. Hermoso. Desde que estamos ahí en el vientre de la madre, dice, Dios puede ver ese embrión. Es maravilloso porque nuestro cuerpo, dice, no está encubierto de la vista de Dios. Entonces, desde que comienza la formación, el organismo físico del hombre está siempre bajo la supervisión de Dios. Y esto, hermanos, no es como un reloj, dice la revista Review and Herald, que no es como un reloj que uno le da cuerda y que se pone en marcha y entonces sigue allí andando por su cuenta. No es así. Recordemos, dice, estamos siempre bajo la supervisión de un Dios. Entonces, ese corazón que late, una pulsación que sigue a la otra, esa respiración que se efectúa una después de otra, está todo bajo la supervisión de Dios. El latido del corazón, la respiración, es esa inspiración de aquel que alentó en la nariz de Adán el hálito de vida, la inspiración del Dios omnipresente, el gran yo soy. Hermanos, o más bien desde que Dios crea al primer ser humano sobre la tierra, que fue Adán, lo crea perfecto. Por eso el libro de Mensajes Selecto, página 102, dice, Adán era perfecto en su forma, es decir, era simétricamente, era fuerte, era bien parecido, era puro y llevaba la imagen de su Hacedor. Esto es maravilloso. Durante esta semana vamos a estar compartiendo muchas fuentes científicas y por lo tanto es bueno que mencionemos este texto que se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 240, porque ya vamos a entrar entonces ahora a esa parte científica. Vamos a hablar un poco en relación a la genética y a la epigenética, pero entonces vamos a tomar como base este texto de Ministerio de Curación, página 240, y dice así: la palabra de Dios es verdad, y la verdad no puede contradecirse nunca. No aquilata la Biblia por las ideas que los hombres tienen de la ciencia, sino que somete más bien estas ideas a la prueba de la autoridad infalible. Y menciono una vez más, estaremos citando mucha ciencia, vamos a estar utilizando mucha ciencia durante toda la semana,
Pero el texto es bastante interesante porque dice que la verdad no aquilata la Biblia por esas ideas que el hombre tiene de la ciencia. La palabra aquilatar significa examinar o determinar o juzgar con cuidado. Y ahora sí, vamos a volver a leer para poder tener una interpretación clara de ese pensamiento. La verdad no examina o no determina o juzga la Biblia por esa idea que el hombre tiene de la ciencia, sino al contrario, dice el pensamiento, se somete más bien esa idea, estamos hablando de la ciencia, a la prueba de la autoridad infalible. Así es de que concluye el texto del Ministerio de Curación, todo lo que en la llamada enseñanza científica, escucha aquí, contradiga el testimonio de la palabra de Dios, entonces no es más que suposición humana. Tomamos la ciencia, pero esa ciencia tiene que pasar la prueba y que no contradiga, dice aquí, el testimonio de la palabra de Dios. Porque si fuese así, entonces consideramos ese pensamiento científico como una suposición humana. Sobre esa base, entonces, estudiaremos esta parte de la genética y vamos a comenzar hablando de un hombre llamado William Panatti. William Panatti, hermanos, es un empresario de Illinois, aquí en Estados Unidos. El padre de William Panatti murió de cáncer de colon y a partir de ese momento él quedó perturbado de su mente, es decir, no lograba conciliar el sueño. Y no solamente su padre, sino su bisabuelo, la abuela, el hermano, fueron víctimas del tumor. Los médicos no pudieron hacer nada con estos familiares y esa semillita del cáncer se fue transmitiendo de padres a hijos, de generación tras generación. Esa semillita a veces germina, otras permanece latente toda la vida, pero ahí está. Entonces, en su mente de este señor, William Panatti, siempre está rondando la palabra cáncer, la palabra tumor. Y es allí cuando él oye que ciertos investigadores han desarrollado una prueba sanguínea para poder detectar el gen que está provocando la aparición de ciertas enfermedades, pero él enfocado en el cáncer de colon, que fue lo que afectó a su familia. Así de que en pocos días los resultados confirman que Panatti y sus 3 hijitas están a salvo de ese gen portador del cáncer. Entonces, Panatti, hermanos, es uno de los primeros beneficiados de los avances de la medicina en estos últimos tiempos. Estamos hablando de lo que se conoce en la actualidad como marcadores genéticos, que son, podemos decir, pedazos o porciones de ADN que son capaces de poder rastrear, mira hasta dónde vamos con la ciencia, ahora se puede rastrear, ese material genético en busca de algún gen defectuoso. No hace más de 25 años los especialistas a la hora de poder enfrentarse a una enfermedad de origen genético no se podía hacer mayor cosa. La medicina no tenía las herramientas o las armas necesarias para poder detectarla. Sin embargo, hoy la ciencia está empezando a intervenir en los cromosomas, a detectar esos daños genéticos y ante estos resultados, entonces, por eso la ciencia dice, los científicos afirman que ahora, hermanos, nos encontramos en la era de la genética. La era de la genética. Entonces, ¿qué es la genética? Si vamos al diccionario, vamos a encontrar la siguiente definición. Es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. Es decir, vamos a estudiar en la genética cómo se transmite la herencia de un individuo a otro. La genética explica cómo esos rasgos de padres a hijos, estamos hablando de estatura, el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, y inclusive estamos hablando de las probabilidades también de contraer ciertas enfermedades, inclusive estamos hablando de capacidades mentales
Inclusive estamos hablando de talentos naturales, cómo van pasando de los padres a sus descendientes. Y esas transferencias se van a desarrollar mediante los genes, que son compuestos por fragmentos de lo que nosotros conocemos como ADN. Entonces, hermanos, antes de que podamos continuar, es necesario que yo defina algunos términos, que de paso no nos vamos a detener aquí mucho con la cuestión de la genética, porque es la epigenética lo que nos interesa más en esta temática. Pero para el fin conviene que podamos definir estos términos. Por ejemplo, ¿qué es un gen? En términos sencillos, podemos decir que el gen es esa unidad funcional de la herencia. Si hablamos en términos químicos, podemos decir que vamos a imaginarnos que son bloquecitos o ladrillitos que están constituyendo o que constituyen el ADN y el ARN. Entonces, son los bloquecitos, esos son los genes. ¿Y qué hay ahí en los genes? Hay almacenamiento de información, ¿sí? Capaz de sufrir replicación, mutación, se expresa, ¿sí? Toda la información para poder expresarse está precisamente ahí en los genes. Ahora, el ADN, que sería el otro término que vamos a definir, es la molécula en la que se almacenan también instrucciones que va a permitir el desarrollo y cómo funciona nuestro cuerpo. Hermanos, toda la información está allí en el ADN. Recuerda, hermanos, que como base tenemos las Sagradas Escrituras, decía el salmista David, allí en esos libros están escritas todas las partes que componían al ser humano. Bastante interesante, hermanos. Las manos de Dios nos forman, nos modelan, nos crean y nos dan vida. Ahora, ese paquete completo de ADN, de instrucciones del ADN, que acabamos de definir ahora, también se le conoce como genoma. Probablemente hemos escuchado ya algunos de estos términos. El genoma humano está dividido, y veámoslo así porque me gustó mucho esta interpretación que alguien dio, que se me hace un poco más sencillo de poder captar, y que es como una biblioteca. Y podemos decir que ese genoma está dividido en 23 volúmenes, 23 libros de información llamados cromosomas. ¿Y de quién heredamos esos cromosomas? Precisamente de nuestros padres. Es decir, tenemos 2 copias de esos volúmenes, estamos hablando de cada uno de los cromosomas. Uno lo heredamos de nuestros padres, de nuestro padre más bien, y el otro lo heredamos de nuestra madre. Y cada cromosoma, hermanos, consiste en miles de genes. Estamos diciendo que allí en ese gen estaba la información. Hay instrucciones para lo que el cuerpo va a realizar. Y a manera de información, por lo que nos conviene en la temática, esas instrucciones, hermanos, están escritos con 4 o están representadas con letras. Así como el abecedario para nosotros, cuando lo unimos, comenzamos a formar frases y palabras y luego frases. Bueno, aquí, cuando estamos hablando del cuerpo humano, esas instrucciones están escritas con 4 letras que se le conoce como letras moleculares. La letra A, la letra C, la letra G y la letra T. Y lo estoy mencionando porque, hermanos, esos puntos del código genético de una persona solo se llegan a diferenciar de una persona a otra persona por la diferencia de una letra. Esto es bastante increíble. Esto es bastante increíble cómo Dios ha creado nuestro organismo. El código genético de una persona entonces solo se diferencia del de otra persona solamente por el cambio de una letra. Entonces, cuando hay variaciones de muchas letras, porque se pueden combinar, estamos hablando y dijimos que así como tenemos el abecedario y podemos tomar las letras y formar frases y después palabras y después formar oraciones o frases largas, lo mismo ocurre aquí. Cuando hay combinaciones de letras, esto puede interferir o puede ser que
que haga combinaciones asociadas a variaciones en el estado de salud. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar un poquito más a profundidad. Bueno, entonces vamos a ver entonces, ¿está nuestro destino en el ADN? Porque todo está escrito ahí prácticamente, no solamente dijimos el color del cabello, las características físicas, sino también está relacionada con las enfermedades o ciertos padecimientos de nuestros padres o de nuestros abuelos quizá. Entonces, ¿quiere decir entonces que nuestro destino está en el ADN? Miren, muchos de nuestros genes están influenciados por el medio ambiente que nos está rodeando. Y aquí estamos incluyendo hábitos de vida y nuestro entorno, medio ambiente. Eso significa que cualquier decisión que nosotros tomemos en relación a los hábitos de vida o al entorno que nos rodea, va a venir a afectar directamente a nuestros genes. Entonces, con esto estamos diciendo que el ADN es importante, sí, pero es tan solo un punto de partida. Quiere decir que nuestro destino no está completamente en el ADN. Por eso viene la otra parte, hermanos, y esta es la parte donde nos vamos a concentrar más hoy, que es la cuestión de la epigenética. Cuando yo empiezo a escuchar, porque para mí esto es algo nuevo y no está muy difundido este asunto del genoma humano, pero cuando empezamos a escuchar sobre la epigenética, hermanos, es una maravillosa forma de poder comprender por qué Dios nos da ciertos parámetros de salud o por qué Dios nos ha dado este preciosísimo mensaje en relación a la temática de salud. ¿Qué es la epigenética? Si vamos al diccionario, la palabra epigenética viene del griego epi, que significa encima, o sobre de quién, sobre la genética. Por eso decíamos, dependemos exclusivamente o nuestro destino está en el ADN, no precisamente porque viene la epigenética, que la epigenética está sobre la genética. ¿Qué es lo que hace la epigenética? Se ocupa de investigar cómo los hijos pueden heredar y expresar nuevos rasgos. Y escucha aquí, hermanos, porque esto es la parte científica. Los hijos heredan, expresan nuevos rasgos provenientes del comportamiento y entorno de sus padres sin cambios en el ADN subyacente. Como el padre se comporte, estamos hablando del comportamiento del padre, en el medio que el padre se desarrolla, esto va a venir a afectar o a beneficiar a los hijos. En otras palabras, entonces estamos mencionando que las instrucciones provenientes del código hereditario son las mismas, es decir, el ADN, la información no cambia, pero hay algo allí que cancela sin que el componente genético se altere. Mi ADN sigue allí intacto, pero ya hubo alguna modificación. Ahora, factores epigenéticos que pueden afectar esa expresión de nuestros genes, dentro de ellos tenemos factor ambiente, como ya hemos mencionado, exposición a sustancias químicas, hábitos alimenticios y, en fin, estamos hablando de un estilo de vida. Por eso yo mencionaba anteriormente, escucha aquí, hermano, estamos hablando del comportamiento del ser humano, del entorno, no solamente del comportamiento, sino del entorno, el medio donde se está rodeando. Entonces, a medida que está avanzando la investigación, especialistas de hoy entonces se atreven a afirmar que los genes solamente son una probabilidad, pero no es algo inevitable. No es algo inevitable. Ese término de epigenética, hermanos, a pesar de que hoy es algo nuevo, esto ya comenzaba a sonar en los años de 1940, donde hay registros detallados de nacimientos que ocurrieron en esa época a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes
quitan los alimentos a Holanda Occidental, que era una área densamente poblada, comenzó a sufrir, hermanos, esa escasez de alimentos. Las tierras agrícolas de ahí de Holanda quedó deteriorado. El invierno vino y esto comenzó a traer muerte por hambre alrededor. Hay un conteo por alrededor de 30,000 individuos. Estamos hablando a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué papel juega con la epigenética, lo que estamos estudiando? Pues se comenzaron a estudiar, hermanos, se comenzaron a hacer estudios de personas o mujeres embarazadas en esa época que comenzaron a dar a luz a sus bebés y comenzaron a ver que esas madres que estuvieron expuestas al hambre, y que por cierto se le llamó a ese periodo hambre de invierno, había carencia de alimentos. Mujeres que estaban embarazadas en esa época, esos bebés sufrían alteraciones en el desarrollo del producto. ¿Qué presentaban? Bajo peso al nacer, y no solamente eso. En la etapa adulta, esos bebés de madres que no se alimentaron correctamente llegaron a padecer diabetes, obesidad, enfermedades coronarias, cáncer de mama y más. Y se encontró, esto es bastante interesante, que había una asociación con el nacimiento de nietos mucho más pequeños de lo normal. Bastante interesante, la madre, hermanos, no estaba bien alimentada, tuvieron a esos bebés tenían ya alteraciones en su desarrollo, pero esos bebés cuando crecieron y tuvieron a sus bebés, también se encontró que había una asociación de esos bebecitos que nacían aún más pequeños de lo normal. Ahora, ese hallazgo es extraordinario, dice la ciencia, puesto que está sugiriendo que una dieta deficiente en una madre embarazada puede afectarla en su salud, no solo a ella, sino también a sus hijos, sino también a sus nietos y posiblemente a sus bisnietos. Por esto que ocurrió, hermanos, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a analizar por qué está ocurriendo esto, y la ciencia comenzó a indagar. La ciencia descubre y dice, qué interesante, ¿verdad? Las madres que tenían una alimentación deficiente afectaron no solamente su salud de ellas, sino también los hijos y los nietos y posiblemente los bisnietos heredaron el mismo tipo de problema. Entonces, dice la ciencia, es muy probable que nosotros somos lo que nuestras abuelas comieron o hicieron. ¿No le parece eso interesante? Dice el libro de la Temperancia, página 155, y el subtítulo es Hasta la tercera y cuarta generación. Nuestros progenitores nos han transmitido costumbres y apetitos que están llenando el mundo con enfermedad. Los pecados de los padres, por causa del apetito pervertido, dice, han visitado con terrible poder, y escucha aquí, a los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Por eso mencionábamos, es increíble lo que la ciencia ha descubierto. Nosotros ya tenemos aquí esta información desde el año 1884. Ahora, no solamente la primera generación se afecta, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Esa mala alimentación de muchas generaciones, hábitos de glotonería, hábitos de complacencia propia de la gente, dice, está llenando nuestros hospicios, y esto me llamó mucho la atención. Esos hospicios son lugares que son destinados para albergar a pobres o a huérfanos, y está diciendo aquí el libro de la Temperancia, página 155, que el asunto de nuestros hábitos, y aquí hay un enfoque en relación a la alimentación específicamente, pero hay muchos factores más. Dice que esa es la consecuencia de que nuestros hospicios se estén llenando, de que nuestras cárceles y nuestros manicomios se estén llenando. Intemperancia en el beber té, en el beber café, vino, cerveza, ron,
coñac, el uso de tabaco, opio y otros narcóticos ha resultado en gran degeneración mental y física. Acá hay un dato bastante interesante. Escucha aquí, la degeneración no solamente ha sido física, sino también mental. Y esta degeneración, por si fuese poco, termina diciendo, está aumentando constantemente. Quiere decir que no estamos haciendo un buen trabajo. En vez de que esté disminuyendo, esto está aumentando cada vez más. Por ejemplo, vamos a enfocarnos ahora con el asunto del cigarrillo. Fumar. Un estudio de los institutos de salud de Estados Unidos demostraron que cuando una mujer embarazada fuma, por la activación de ciertos genes en el feto, se aumenta ese riesgo de conductas disruptivas, que quiere decir que produce una interrupción súbita de algo en los hijos. Quiere decir que una madre, entre más fuma, mayor efecto va a tener en el hijo. Y nosotros podemos decir, bueno, probablemente a nosotros no nos afecta este asunto de fumar, pero recordemos de que ese humo de segunda mano, si estamos en un lugar donde estamos respirando, también va a tener un efecto sobre nuestra salud. Entonces, el efecto de fumar tabaco en una edad temprana, estudios recientes, y esto se llevó a cabo en la Gran Bretaña, encuentran que personas que comenzaron a fumar antes de la pubertad, mira hermano, y aquí es donde tenemos que hacer un énfasis y una reflexión. Los hábitos de una persona adolescente iba a repercutir en su siguiente generación cuando esa persona creciera y tuviese sus hijos. Hermanos, hasta ese momento iba a repercutir lo que ese joven o ese adolescente había hecho en su vida. Un estudio, este estudio de Gran Bretaña dice, individuos que comenzaron a fumar antes de la pubertad tuvieron hijos que presentaban más peso que lo considerado normal cuando cumplían los 9 años. Estamos hablando de obesidad. Lo sorprendente es que esta correlación afectaba a los hijos varones exclusivamente. No ocurría con las niñas, ocurría con los varones. Entonces, los expertos en epigenética deducen que en este caso los indicadores epigenéticos solamente se transmiten vía cromosoma Y. ¿Por qué? Porque solamente afecta a los varones. Ahora, el libro Patriarcas y Profetas, la página 604, dice, los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada, sus nervios irritables, y se los transmiten en efecto, dice. Es decir, con toda seguridad lo van a transmitir. Entonces, ¿cuándo, hermanos, cuándo es que comenzamos a pasar esa información o dónde deberíamos de comenzar entonces para poder poner un alto? Dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 266 bajo el subtítulo ¿dónde debe de comenzar la reforma? ¿Dónde? Los esfuerzos de nuestros obreros que enseñan la temperancia no tienen bastante alcance para desterrar la maldición de la intemperancia. Hermanos, no nos estamos dando abasto con el trabajo. Una vez formados los hábitos, es bien difícil vencerlos, bien difícil. Entonces, sigue diciendo el pensamiento, la reforma debe de empezar con la madre, antes del nacimiento de sus hijos. Y si se siguieran fielmente las instrucciones de Dios, entonces no existiría la intemperancia en ninguna de sus formas. Debiera ser el esfuerzo constante de cada madre conformar sus hábitos con la voluntad de Dios a fin de cooperar con Él en la protección de sus hijos, de esos vicios destructores de la salud y la vida que existen en la actualidad. Entonces, ¿cuándo comenzamos a evitar, hermanos, que nuestros hijos caigan en estos malos hábitos? Interesante. Ahora, Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 256 dice, como regla, cada hombre intemperante que cría hijos
transmite sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. Y está hablando de una intemperancia en todas las cosas. Esto es como regla, dice, esto va a ser así, esto va a suceder así. Cada hombre intemperante, y cuando dice hombre no se refiere solamente al sexo masculino, está hablando del hombre como ser humano. Cada hombre intemperante, y porque está más relacionado aún con la mujer, como regla general, cada hombre intemperante que está criando hijos está transmitiendo inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. Ese niño va a ser afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Así de que ella, dice aquí, ella misma tiene que ser dominada por los buenos principios y tiene que observar leyes de temperancia y el dominio propio, si quiere asegurar el bienestar de su hijo. Hermano, parece que la luz llegó demasiado tarde a aquellas madres que ya tenemos hijos mayores y ya no estamos en ese plan de procrear más hijos. Hermanos, esta luz igual nos puede servir a nosotros porque tenemos que pasar esta información y porque también sigue afectando hasta cierto punto, hermanos, nuestro comportamiento y porque vamos a ver hasta dónde abarca el asunto de la epigenética. Vamos a ver otro ejemplo que, por cierto, es el más utilizado hablando en relación a la epigenética. Este es el ejemplo que bien puede abrirnos la perspectiva aún mayor de lo que constituye la epigenética. Y es en el caso del estudio en relación a los gemelos. Estamos hablando de que los gemelos genéticamente son idénticos. Demuestran cómo pueden llegar a afectar esos factores externos en el ADN y modificar la salud. Los gemelos idénticos comparten el mismo genoma, pero se ha estudiado que el estilo de vida al que se someten los gemelos, que tienen esa genética idéntica, las relaciones sociales en el medio donde se están moviendo, las aficiones, los gustos que tienen, la dieta, los vicios o el estrés, pueden hacer que el genoma se exprese también de manera diferente. Es decir, que su genética es la misma, pero su epigenética es diferente. Y entonces esto va a tener un impacto tan significativo para que uno de ellos desarrolle una patología o una enfermedad y el otro no. Uno puede desarrollar cáncer y el otro puede desarrollar esquizofrenia, es decir, pueden desarrollar diferentes enfermedades o uno enfermarse y el otro no. Interesante. ¿Por qué? Aunque tengan esa genética igual, pero el medio y sus hábitos, su estilo de vida fue diferente. Así de que otra investigación que fue hecha por el doctor Jan Dumansky de la Universidad de Alabama decía que las conductas de las personas tienen una influencia gradual. Esto significa que los hábitos de vida no solamente encienden o apagan genes, también pueden hacer que se expresen lentamente o pueden acelerar su expresión. Cuando yo leo esto, hermanos, de que mi hábito puede encender y apagar genes y que de eso va a depender de que se exprese lentamente o que acelere su expresión, me hace recordar lo que el libro Consejos sobre el régimen alimenticio en el párrafo 11 dice: Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestro ser y para cada transgresión existe un castigo que va a llegar tarde o temprano. ¿De quién depende cuándo va a llegar? Bueno, yo violo una ley física o un parámetro de salud y de ese hábito va a depender si se enciende o se apaga el gen para que se exprese lentamente o que se acelere su expresión. Entonces, la genética, hermanos, es la primera información en el ADN, pero la epigenética, que es la temática que más me agrada, es la que está formando una segunda capa de información. Bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar en relación a la nutrición y en el desarrollo de las enfermedades.
De acuerdo a una investigación que fue dirigida por el doctor Dean Ornish en el Instituto de Investigación de Medicina Preventiva, él decía que un estilo de vida saludable puede causar cambios rápidos y dramáticos a nivel genético. Y en este estudio que se hizo, hubieron 30 varones con un riesgo bajo de cáncer de próstata. Se les estaba dando el seguimiento a estos varones y se decidieron en contra de ese tratamiento médico convencional, como es la cirugía, la radiación o la terapia con hormonas. Estos hombres se sometieron a 3 meses de cambios en el estilo de vida y la alimentación era diferente, era saludable, hacían ejercicio, 1 hora de métodos para el manejo del estrés, control del estrés, y después de 3 meses, lo que se esperaba resultó pérdida de peso, disminuyeron presión sanguínea y encontraron que estos hombres habían experimentado cambios en la actividad de 501 genes, imagínense, 48 genes que previenen las enfermedades fueron activados y 453 de los genes que promueven las enfermedades, incluyendo aquellos que estaban relacionados con el cáncer de próstata, fueron desactivados. ¿Qué hubo ahí? Una modificación en su estilo de vida. Entonces, estamos hablando que se estima que las enfermedades más comunes se deben en un 30%, hablando de número porcentual, estamos mencionando que se debe al 30% a los genes, la genética, mientras que el 70% es responsabilidad de los factores ambientales. Estamos hablando de estilo de vida, hermanos. Bueno, nos queda poco tiempo y en este poquito tiempo vamos a hablar que el asunto de la epigenética, hermanos, no solamente tiene que ver con heredar aquellos valores negativos, no solamente heredamos lo negativo, sino también favorece aquellas cosas positivas. Y vamos a mencionar un estudio que se hizo en el año 2000, dirigido por el doctor Randy Giltley de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Utilizó ratas transgénicas y generalmente las ratas transgénicas viven muy poco, porque esas ratas tienen ese gen que las hace ser obesas y la obesidad las lleva a desarrollar diabetes, las lleva a desarrollar cáncer y entonces esas ratas mueren a una edad temprana. Este gen, estamos hablando de ratas transgénicas, ese gen se transmite a las crías y las que van a manifestar esas mismas características y van a morir en forma precoz. Eso es así. Si hay una ratita transgénica y tiene a su cría, va a morir igual que la madre. Pero esta vez, este médico cambió un poquito la metodología. ¿Qué es lo que hizo? Antes de que estas hembras quedaran preñadas, el doctor las sometió a una dieta especial, rica en soya y en ácido fólico. Esa era la alimentación de la rata. El resultado fue que la camada que nació de esta rata transgénica, que estaba propuesta ya y lista para morir por la obesidad y la diabetes, pero con ese cambio de alimentación que se le hizo, la camada nació delgada, sana y vivió en forma normal. Cuando se estudiaron estas ratas, se vio que ese gen dañino seguía presente, es decir, no se modificó, no se cambió, aún seguía ese gen dañino de ser rata transgénica. No fue eliminado, pero las condiciones o modificaciones a las que se sometió la rata, en este caso la dieta, apagó ese gen. Y lo mejor es que la mejoría, hermanos, esto es muy importante, fue transmitida a las generaciones posteriores. Los hijos de esa rata nació sana y esas ratas de la segunda generación tuvieron más ratitas y se transmitió a la siguiente generación. Esto es algo maravilloso cuando le llevamos al aspecto del ser humano. Ahora, hubo otra investigación
Hay muchas, hermanos, hay muchas investigaciones de esto. Larry Fey, es de la Universidad de Tufts, aquí en Estados Unidos, llevó a cabo también otra investigación. Él utilizó ratones modificados también genéticamente, que ya estaban programados para padecer trastornos de la memoria. Y los crió a esas ratas modificadas genéticamente, los crió en un ambiente enriquecido, con interacción social, les puso juguetes, les puso aparatos de ejercicio adaptados para las ratas, y como resultado de eso, los ratones adquirieron una memoria normal. Pero lo más asombroso fue que la siguiente generación de esas ratas modificadas genéticamente heredaban también la buena memoria, pese a padecer ese mismo defecto genético, y no criarse, escucha aquí, hermanos, y ellos, la segunda generación, no se crió en el mismo ambiente estimulante que se criaron sus padres. En el caso de la inteligencia, si bien existe un nivel básico que heredamos de los genes, el ambiente también va a ejercer una influencia poderosa a través de la estimulación, la alimentación y la ejercitación por medio del aprendizaje. Rasgos como el optimismo, hermanos, ya no estamos en el aspecto físico de salud directamente, ahora estamos viendo algunos comportamientos, buena memoria, inteligencia, optimismo, se heredan a través de un gen que facilita el transporte de serotonina, que va a producir bienestar, y que es eso lo que nos hace ver un vaso medio lleno y a otros medio vacío. Ahora, tolerancia al estrés también es un factor que se hereda, es algo que también se hereda. Ahora, escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 604. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Ahora ya no estamos hablando específicamente de esa salud física como obesidad, diabetes y todas aquellas enfermedades que conocemos que pueden ser o tienen un factor hereditable. Estamos hablando, lo que dice aquí el libro Patriarcas y Profetas, y que se ha descubierto científicamente, que también esas características mentales, temperamentos, apetitos, también se heredan. Con frecuencia como resultado de la intemperancia, y estamos hablando de intemperancia en todo, de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental y moral, a consecuencia de que la siguiente generación mentalmente es débil, moralmente es débil y físicamente es débil, o se debió a que la generación pasada cometió allí algunos errores en su estilo de vida, y por eso la siguiente generación fue débil. Los licenciosos, dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, seguimos en la misma página, legan a menudo sus deseos pecaminosos. ¿Quién es un licencioso? Sinónimo, sensual, inmoral, depravado, libertino. Estamos hablando ya en el aspecto sexual, también es transmisible. Esos licenciosos, dice aquí, legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún legan enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos ahora entonces tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, hay en cada generación, escucha aquí, tendencia a rebajarse más y más. Es decir, hermanos, no estamos mejorando en las generaciones, estamos retrocediendo, estamos rebajándonos de acuerdo a este pensamiento. Cada generación se rebaja más y más, y esto tiene que ver por los hábitos que tienen los padres. Pero no nos llegamos hasta ahí, hermanos. Dice aquí el libro Temperancia, páginas 151 y 152, pensamientos, sentimientos, egoísmo, mal humor, si la madre es exigente, si la madre se complace a sí misma, si es impaciente, si es imperiosa, quiere decir es demandante, estos rasgos de carácter, hermanos, estamos hablando ahora
ya no del aspecto físico ni de la capacidad mental, sino ahora vamos mucho más allá. Rasgos de carácter se van a reflejar también en el temperamento del niño. Así es como se explica, dice el espíritu de profecía, que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Hermanos, mientras hacemos la presentación, analicemos nuestras propias vidas. ¿Por qué es que estamos batallando tanto con algunas cosas de nuestro carácter, de nuestros deseos, de nuestra conducta? Pero no lo vamos a dejar hasta acá, porque mañana y el tercer tema precisamente vamos a hablar un poquito que eso no se queda con lo que hicieron nuestros padres. Dice aquí, si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si ella es templada y abnegada, porque ahora vamos a ver la contraparte de esos rasgos negativos que acabamos de mencionar. Si por el otro lado esa madre es templada, es abnegada, es bondadosa, es apacible, es altruista, también puede transmitir a sus hijos estos mismos preciosos rasgos de carácter. Analicemos nuestras vidas, hermanos, con qué estamos batallando, con qué estamos luchando. Y ahora, casi estamos ya por terminar. Contrariamente a esa creencia que tenía Newton de que su cuerpo es una máquina biológica, es una máquina que está allí girando y moviéndose, la ciencia de la epigenética revela que tanto usted como yo, hermanos, somos una extensión del entorno que nos rodea, que incluye todo, desde pensamientos, creencias, exposiciones tóxicas, exposiciones a la luz del sol, alimentación, ejercicio, todo aquello que nosotros elijamos poner dentro o fuera de nuestro cuerpo va a tener una influencia. Hermanos, aquí no solamente estamos dando un enfoque a la parte física, todo nuestro entorno, todo el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto espiritual, porque tocamos pensamientos que están relacionados con nuestra conducta y características de un carácter. La epigenética entonces viene a destruir esa idea de que usted y yo somos víctimas de los genes y muestra que nosotros tenemos un tremendo potencial para poder dar forma y dirigir la salud física y también prevenir la enfermedad. Ahora, hermanos, tenemos la libertad, porque Dios nos ha dado esa libertad, de poder tomar decisiones que van a afectar nuestras vidas, y no solamente las nuestras, sino también las de los demás. Lo que yo crea o lo que yo haga puede cambiar nuestra biología. Ahora, terminamos con este pensamiento para que sea manera de reflexión. Son dos textos. El primero es del libro La Temperancia, página 156, bajo el subtítulo Ahora se requiere mayor poder moral. Y dice este pensamiento: el único curso perfectamente seguro es mantenerse firme, observando temperancia estricta en todas las cosas. Recuerde que estábamos hablando que tiene que ver con nuestro entorno también, relaciones sociales, hábitos de vida, estilo de vida, y ahora como consejo Dios nos dice, ahora el único curso perfectamente seguro es que nosotros nos mantengamos firmes, observando temperancia estricta en todas las cosas, que de paso vamos a estar haciendo desde ya un énfasis. Cuando decimos temperancia, a veces la mente solamente piensa en un plato y en un vaso, pero la temperancia es aplicada a otros factores relacionados con la salud. Por eso dice el pensamiento, temperancia estricta en todas las cosas, y entonces nunca nos aventuraremos en el camino de peligro. Esta es la única salvaguardia. Para los hombres de esta generación, ahora es para nosotros.
Ahorita somos la última generación. Para los hombres de esta generación es mucho mayor que lo que era varias generaciones atrás. La necesidad de llamar en su ayuda al poder de la voluntad, fortalecido por la gracia de Dios, a fin de poder resistir las tentaciones de Satanás. No hay manera de poder vencer esos malos hábitos que hemos heredado de nuestros padres. Y concluimos con este pensamiento de Consejos sobre el régimen alimenticio, página 33 y párrafo 33. Se escribió el pensamiento, existe mucha verdad genuina en el adagio que dice, todo hombre es el arquitecto de su propio destino. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como de la educación y la preparación de sus hijos e hijas, es cierto, sin embargo, que nuestra posición y utilidad en el mundo depende en gran medida de nuestra propia conducta. Y de esto vamos a seguir hablando durante la semana, porque no lo podemos dejar hasta acá como una problemática de nuestros padres. Pero desde luego va a influir muchísimo, Recordemos que decían los pensamientos en cada generación, si los padres, si los abuelos tuvieron un estilo de vida, un entorno que no propiciaba a la salud, ahora la siguiente generación es más débil y con esa debilidad tiene que hacerle frente, valga la redundancia, a sus mismas debilidades. Por eso aquí el pensamiento decía, ahora hay una necesidad de llamar en su ayuda al poder de la voluntad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es arquitecto de su propio destino. Porque lo que suceda en mi vida va a depender de mi propia conducta y de mi propia decisión. Ahora, ese poder de la voluntad, indudablemente, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso es que Temperancia, página 156, termina diciendo, hay una necesidad de llamar en su ayuda al poder de la voluntad, pero tiene que ser fortalecido por la gracia de Dios, porque de otra manera no podremos resistir las tentaciones de Satanás. Concluimos con esta parte y el día de mañana, primeramente Dios, vamos a estar hablando de esos parámetros de salud, si usted quiere llamarles lineamientos de salud, podemos hacerlo. Vamos a estudiar cada uno de esos lineamientos, ya que tienen una influencia bastante grande, hermanos, tanto en el desarrollo de la enfermedad o para poder adquirir esa salud física, mental y espiritual. Así es de que lo dejamos hasta acá. Si hay algún comentario, pues creo que es el momento para poder hacerlo. Hermana, ¿nos le pide una oración, por favor, para terminar? Claro que sí. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en los altos cielos, estamos contentos y agradecidos contigo, Señor, porque al estudiar esta temática de Reforma Pro Salud, nos damos cuenta de que tenemos un Padre que es amoroso, cariñoso, que está deseoso de que tengamos salud, y no solamente la física, sino que podamos alcanzar también ese desarrollo mental y espiritual. Te agradecemos, Señor, porque en ese libro quedaron grabadas y escritas todas esas partes que componen nuestro organismo. Te damos gracias porque no somos como ese reloj que da cuerdas y que fue dejado a la deriva. Te damos gracias porque tus manos nos hicieron y nos formaron, y porque tus manos y el aliento de vida nos sostiene hasta este momento. Agradecemos todas tus bendiciones, pedimos una bendición para nuestros hermanos presentes y los suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano Beatriz.
¿Aló? Adelante, hermana, con la respuesta. Ok. La pregunta era cómo hacen los padres que ya han tenido sus hijos y han heredado esas prácticamente rasgos de carácter y comportamientos. Y las Sagradas Escrituras dice que tenemos que redimir el tiempo, y el Espíritu de Profecía ahonda un poquito más, hablando de qué significa redimir el tiempo. Significa olvidarme ciertamente lo que queda atrás y proyectándome a lo que está adelante. Definitivamente con el pasado no podemos hacer mayor cosa, hermanos. Y los que somos padres y tenemos hijos ya que son adolescentes o jóvenes, y miramos para atrás y ahora comprendemos quizá lo que en el pasado no comprendimos o dejamos de hacer, y hoy solamente tristemente nos tenemos que lamentar por lo que no hicimos. Hermanos, ya no hay vuelta atrás en ese sentido, pero sí podemos proyectarnos de ahora en adelante con la ayuda de Dios, procurar seguir el plan que Dios nos está proporcionando de acuerdo a la luz que cada uno recibe. Y más, porque debemos de esforzarnos, porque si la luz está allí, hermanos, nosotros debemos de ir a esa luz porque somos responsables de esa luz. Ahora, en relación a los hijos, dice el Espíritu de Profecía también que mientras los hijos están bajo nuestro gobierno o nuestro poder, bajo nuestro techo, tenemos que hacer lo que podamos, y más dice ahí que la responsabilidad siempre la vamos a tener como padres, siempre. Pero también encontré otro texto y lo andaba buscando en este momento, pero no lo tengo a la mano. Y lo voy a parafrasear porque no me lo sé de textualmente. Pero dice que cuando los padres se dedican y se entregan fielmente a la obra de Dios y entregan sus vidas por completo a Dios, Dios se va a encargar de esos hijos. No hay mucho que hacer con el pasado, pero sí a partir de aquí, cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de la verdad de Dios, hacer cuanto esté de nuestra parte para poder resarcir ese daño que ya hicimos, porque como padres yo sé que muchos quizás tenemos que lamentarnos o sufrir las consecuencias de lo que dejamos o lo que hicimos incorrectamente. Pero ese texto a mí me llenó de mucha satisfacción, de mucho ánimo, de que si los padres nos dedicamos y nos entregamos a Dios, el Señor va a obrar en nuestros hijos. Pero desde luego, como mencionó el hermano anteriormente, este es un asunto de vivir. Los padres necesitamos empezar a vivir lo que estamos predicando o lo que estamos enseñando o el mensaje que tenemos para poder testificar también a nuestros hijos. Y si alguien tiene algún comentario más en relación a esto para poder ayudar a la hermana o para poder ayudarnos a todos los que estemos aquí que somos padres, adelante con el siguiente comentario.